Buenas, soy Izan Betancor de la clase de primero de bachillerato A y os voy a explicar las funciones definidas a trozos. Existen muchas situaciones en las que una función no puede ser definida por una única expresión algebraica. Estas funciones, que reciben el nombre de funciones definidas a tramos o a trozos, contienen en su fórmula matemática varias expresiones algebraicas. Aquí tenemos el ejemplo de una, en la que cuando la x es mayor que 2, se comporta de la manera el coseno de x. Y cuando la x es menor o igual que 2, se comporta de esta manera, menos x al cuadrado más 3, una parábola. Vamos con esta función. Para estudiar la continuidad de funciones definidas a trozos debemos tener cuidado con ciertos valores. El primero serían las propias expresiones algebraicas. Tenemos que tener cuidado que, por ejemplo, no haya ningún denominador anulable. En el g de x, si estuviese partido de x más 2, tendremos que tener cuidado con el menos 2. Como podéis ver, en este punto la función no existe. Y el segundo punto que tenemos que tener cuidado es en el punto de cambio de la expresión algebraica. En este caso sería el 2. Para saber si es continua en este punto, debemos, primero, calcular el resultado de la función en ese punto. Y segundo, calcular el límite en ese punto. Para ello, debemos calcular el límite por la izquierda de 2 y el límite por la derecha de 2. Bueno, ahora vamos a estudiar la continuidad en el punto de cambio de la función. Primero tenemos que saber cuál de las dos tenemos que utilizar. Como nos dice que si es menor o igual que 2 tenemos que utilizar g de x, utilizamos esta ecuación. Primero es saber si la función en ese punto existe, así que sustituimos la x por 2, por menos 2. Nos da 7. Después de esto tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función. Para ello calculamos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y cuando x tiende a 2 por la derecha. Si los dos resultados son iguales, el límite es ese. Dado que el número que nos da la función y el límite es el mismo, podemos decir que es continuo. Bueno, ahora vamos a ver tres casos de funciones definidas a trozos muy básicas. La primera sería la función valor absoluto. Para entender qué es la función valor absoluto, debemos de saber primero qué es un valor absoluto. Un valor absoluto es la distancia que hay desde un número hasta el cero. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 7 sería 7. Y el valor absoluto de 7 también sería 7. Esta función, como veis, está definida a trozos. Y estas serían las dos ecuaciones que la describen. Si x es mayor o igual que 0, te da x. Y si la x es menor que 0, te da ese mismo valor, pero con símbolo negativo. Por ejemplo, en el punto menos 7, que es menor que 0, te daría menos 7. 7. Esta es la siguiente, la función parte entera. Esta función, tú el número que le metas a la máquina de funciones solo te va a devolver el número entero. Por ejemplo, si tú le metes a la máquina de funciones menos 1,3, él te va a devolver menos 1. Y si tú le devuelves menos 1,8, te va a devolver también menos 1. Y esta es la última, la función parte decimal. Esta lo que hace es lo mismo que la anterior, pero en vez de devolverte la parte entera, te devuelve la parte decimal. Por ejemplo, si tú le das 2,3, te va a devolver 0,3. Bueno, ahora vamos a hacer un problema. El enunciado del problema nos dice que un exceso de fabricación satura el mercado, provocando la caída de precios y la disminución de beneficios. Nos dicen que el beneficio en miles de euros de f de x por la venta de x en unidades es el siguiente. Si la x está comprendida entre 10 y 20, la ecuación que debemos utilizar es 10 más 0,6x. Si x está comprendido entre 20 y 30, la ecuación que debemos de utilizar es 14 más 0,4x. Y si x está comprendido entre 30 y 40, debemos utilizar 32 menos 0,2x. El problema nos pide que representemos la gráfica de la función y explicar razonadamente cuándo el beneficio es el máximo. Bueno, una vez representada la función, podemos ver que en la gráfica el beneficio va creciendo según la venta de unidades desde 10 hasta 30 unidades, hasta llegar hasta 26.000 euros. En el momento que vendemos 30 unidades nos da el beneficio máximo. Y justo después de esto baja hasta los 6.000 euros. Así que el resultado sería que el beneficio máximo se encuentra en 30 unidades y que es equivalente a 26.000 euros.